Buenos días, chicos y chicas. Hoy, en nuestra clasecita de escuela dominical, hablamos acerca de Nicodemo y el nuevo nacimiento. Nuestro primer nacimiento ocurre el día en que nacemos de la pancita de nuestra mamá. Mientras estábamos en la pancita de nuestra mamá, Dios con su gran poder y amor nos formó tal y como somos, con nuestro color y forma de cabello, con nuestro color de piel, con nuestro color y forma de ojos y con nuestra forma de ser. Y el día que nacimos, que salimos de la pancita de nuestra mamá, fue un día realmente especial. Y es tan especial que todos los años lo celebramos el día de nuestro cumpleaños. Y al nacer llegamos a formar parte de nuestra familia, la familia de personas que tenemos a nuestro lado. Ese es nuestro primer nacimiento, porque la Biblia habla de un segundo nacimiento. ¿Cómo es eso? Vamos a aprenderlo hoy. Y lo vamos a aprender con un señor que también tenía esa duda y se llamaba Nicodemo. Resulta que una noche Nicodemo fue a buscar a Jesús. ¿Por qué lo fue a buscar en la noche? Resulta que Nicodemo era parte del grupo de maestros de aquel tiempo, de maestros de la Biblia. Y estas personas estudiaban mucho la Biblia y buscaban conocer a Dios. Sin embargo, ellos no habían entendido que Dios iba a mandar, que Dios que había dicho que iba a mandar a su Hijo Jesús, ya lo había hecho, porque ya había mandado a Jesús, su Hijo. Y en ese tiempo Jesús estaba entre ellos. Pero muchos de estos maestros no entendieron lo que Dios decía en su palabra, la Biblia, y tenían muchas dudas. Y algunos se oponían y decían, no, Jesús no puede ser el Salvador prometido. Pero Nicodemo, que quería conocer más de Dios, escuchaba acerca de todas las cosas maravillosas que Jesús, el Hijo de Dios, hacía. Sanaba enfermos, ayudaba a quienes estaban tristes y hacía milagros demostrando el poder de Dios. Entonces él decía, ¿qué es esto? Jesús es alguien importante porque nadie puede hacer las cosas que hace Jesús si no viene de Dios. Entonces él vino en la noche para que nadie lo viera porque tenía miedillo de sus compañeros maestros. Tocó la puerta donde vivía Jesús porque quería hacerle una pregunta a Jesús. Jesús, como siempre que tiene tiempo para nosotros, lo recibió y lo escuchó. Y Nicodemo lo que le preguntó a Jesús fue lo siguiente. Primero le dijo, Jesús, yo sé que tú vienes de Dios. ¿Por qué? Porque algunos de los otros maestros no lo creían. Pero Nicodemo quería decirle a Jesús que él sí. Porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no viene de Dios. Entonces te tengo una pregunta. Jesús, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna y ser parte del reino de Dios? Nicodemo lo que quería saber era qué podía hacer él para ser parte de la familia de Dios y estar para siempre con Dios, aquí en la tierra y un día en el cielo, en el reino de Dios. Y Jesús le dijo, pero Nicodemo, tú siendo un maestro de la Biblia y no sabes esto. Es que Nicodemo sabía de la Biblia, pero le faltaba tener la ayuda para entenderla. Pero ahí estaba Jesús para eso. Y Jesús le dijo, para poder ser parte del reino de Dios, de esa familia de Dios y tener vida eterna para siempre con Dios, debes nacer de nuevo. Y Nicodemo se quedó muy sorprendido. Mírenle en la cara. ¿Qué? ¿Nacer de nuevo? ¿Pero cómo? Porque Nicodemo le dijo a Jesús, pero Jesús, ¿cómo puede una persona como yo, que ya soy un adulto, nacer de nuevo? ¿Cómo me voy a volver a meter en la pancita de mi mamá y nacer? Pero Jesús le dijo, ay Nicodemo,
No, no es ese el nacimiento que te estoy hablando. Que Nicodemo, ¿cómo una persona va a poderse volver a meter en la pancita de la mamá y volver a nacer? Eso es imposible. Pero es que Jesús estaba hablando del segundo nacimiento que toda persona debe tener si quiere ser parte de la familia de Dios y vivir para siempre con Él. Entonces Jesús le explicó, Nicodemo, ese del que tú me hablas es tu primer nacimiento, pero yo te estoy hablando de nacer de nuevo. Y ese nacimiento ocurre del Espíritu y del agua. Y él se quedó, ¿qué? Y entonces Jesús le explicó, es necesario que el Hijo de Dios sea levantado. Y cuando él estaba hablando de eso, le estaba hablando de que era necesario que él, el Hijo de Dios, que había venido a la tierra, fuera levantado en una cruz. Es decir, muriera en una cruz. ¿Y por qué? Porque a Jesús morir en la cruz llevaba el pecado de todas las personas. Y entonces Jesús le explicó a Nicodemo lo que hoy les voy a explicar a través de estas imágenes. Esta persona que está ahí nos representa a cada uno de nosotros. Cuando nosotros nacemos, nacemos como personas, ese es nuestro primer nacimiento. Pero dice la Biblia que todas las personas que vivimos en esta tierra hemos pecado. ¿Ven? Eso se llama pecado y el pecado nos lleva a la muerte, no solo cuando morimos nuestro cuerpo, pero esta muerte se refiere a estar separados de Dios. Aunque Dios nos ama mucho, Él no ama el pecado porque Él es santo, Él es perfecto, Él hace solo lo bueno. Y el pecado es todo lo contrario a lo bueno. Mentir, robar, decir palabras que hacen sentir mal a otros, desobedecer, tener malos pensamientos. Y dice la Biblia que todas las personas, las que van a la iglesia, las que no, las que como Nicodemo eran hasta maestros porque sabían mucho de la Biblia, todas las personas, niños y grandes, hemos pecado. Hemos hecho cosas que a Dios no le gustan. La Biblia dice, porque todos hemos pecado y estamos separados del reino de Dios. Así como se ve en esa imagen. El niño está a un lado y al otro lado dice Dios, que es la vida eterna. Pero ¿quién nos hace separar? ¿Quién nos impide llegar a Dios? El pecado que hay en nosotros. Y nada de lo que nosotros podamos hacer hace que el pecado se quite, porque hay personas que creen que si se tratan de portar bien siempre, que si se hacen muchas buenas obras y ayudan a muchas personas, ya no van a tener pecado y van a poder estar cerca de Dios, o que si van todos los días a la iglesia, o que si, qué sé yo, sirven a Dios barriendo la iglesia, ya no van a tener pecado y van a poder estar cerca de Dios para siempre tener vida eterna. Pero la Biblia no nos dice que es así. La Biblia nos dice que nada de lo que ustedes y yo hagamos puede quitar nuestro pecado. Eso es algo que solo Dios puede hacer. Y de hecho, la Biblia nos dice que aunque hemos pecado y el pecado nos separa de Dios, Dios nos ha amado tanto que envió a su Hijo Jesús, que murió en la cruz. Y al morir en la cruz, Él pagó nuestro castigo, la consecuencia que ustedes y yo merecemos por nuestro pecado. Pero no solo murió, Él resucitó. Y al hacerlo, Él venció el pecado y a la muerte. Y entonces Jesús se vuelve, como se ve en esa imagen, como un puente que hace que ustedes y yo podamos pasar de estar separados de Dios, a estar junto a Él teniendo vida eterna, que significa vida para siempre con Dios, aquí en la tierra y un día en el cielo, en su reino. Porque a través de Jesús y su perdón, podemos ser parte de la familia de Dios. Entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Y qué fue lo que le explicó esa noche Jesús a Nicodemo? El que cree en el Hijo, en Jesús como el Salvador,
tiene vida eterna. El que cree en Jesús, el que cree que Jesús murió y resucitó y que tiene poder para perdonar nuestros pecados, esa persona que cree y lo confiesa, confesarlo es decirlo con nuestra boca: Jesús, yo creo que tú moriste en la cruz. Yo creo que al morir en la cruz pagaste el castigo que yo merecía por mis pecados y yo creo que tienes el poder para perdonarme. Y yo quiero que lo hagas. Ese día Jesús viene a nuestra vida y nos perdona todos nuestros pecados del pasado, los que podamos hacer ahora o en el futuro. Él quita el pecado que nos separa y Él nos hace poder estar para siempre con Dios. Y ese día que nosotros tomamos esa decisión, dice la Biblia que es como nacer de nuevo. Ese es el nuevo nacimiento, ese segundo nacimiento, que no es que nacemos otra vez de la pancita de nuestra mamá. Ese nacimiento ocurre adentro en nosotros, en lo que llama la Biblia el corazón. Ese día que recibimos el regalo de la salvación, nacemos de nuevo, porque es volver a ser una nueva persona, pero ahora una nueva persona que es parte de la familia de Dios. Cuando yo nací por primera vez, nací de la pancita de mi mamá y formé parte de una familia de personas. Pero en este segundo nacimiento que ocurre por fe, creyendo en Jesús, yo nazco de nuevo, pero en una nueva familia, en la familia de Dios. Y llego a ser parte de esa familia para siempre. Por eso dice vida eterna, porque nunca se acaba. Jesús viene a mi vida y se queda conmigo para siempre y me hace poder estar cerca de Dios. Pero ¿cómo ocurre ese nuevo nacimiento? Ocurre cuando yo decido creer y pedirle a Jesús que venga a mi vida y me perdone y me haga una nueva persona. ¿Y por qué decimos que también nos hacemos una nueva persona? Porque Jesús, al venir a nuestra vida, empieza a ayudarnos a cambiar, a dejar las cosas que hacemos que no le agradan a Él y nos da el poder para hacer lo que a Él le agrada. Y tenemos una vida diferente y ayudamos a otros a que también conozcan de Jesús y lo hacemos por amor a Él. Ese es el nuevo nacimiento. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Juan 3:36a. Eso nos dice la Biblia. Este es el camino. Dice en otro versículo: Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, que es Dios, si no es por medio de Jesús. El único que puede darnos vida eterna, ese nuevo nacimiento, es Jesús. Es importante ir a la iglesia, es importante estudiar la Biblia porque nos enseña todas estas verdades. Es importante hacer lo bueno para agradar a Dios. Pero lo único que nos hace tener una nueva vida, un nuevo nacimiento y estar para siempre con Dios es Jesús, es creer en Él. Y una vez que lo hacemos, lo manifestamos con nuestra vida, porque nuestra vida no vuelve a ser la misma. En la Biblia no nos dice que ese día sería el día del nuevo nacimiento de Nicodemo, pero sí de que Nicodemo entendió cómo podía llegar a ser parte de la familia de Dios, cómo podía nacer de nuevo. Y creemos que eso ocurrió porque luego en la Biblia nos cuenta cómo Nicodemo se volvió un discípulo, un seguidor de Jesús. Y tú y yo también podemos tener un nuevo nacimiento y nacer de nuevo en la familia de Dios. Pero lo hacemos si tenemos fe y creemos en el poder de Jesús para perdonarnos y darnos una nueva vida. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida para siempre con Dios, aquí en la tierra y por la eternidad un día en el cielo. ¿Has tenido tu nuevo nacimiento? Hoy puede ser ese día. No tienes que hacer otra cosa sino hablar con Dios y decirle: quiero nacer de nuevo, creo en ti y quiero que vengas a mi vida.
Y Él lo hace y empieza a darte una nueva vida. Yo recuerdo ese mi nuevo nacimiento. Tenía 8 años cuando como Nicodemo entendí que era pecadora, que soy pecadora y que solo Jesús puede perdonarme y darme vida para siempre. Y desde ese día Jesús ha estado conmigo y cada día es como un nuevo día y Jesús va transformándome en una nueva persona para su gloria. Y también puede hacerlo contigo. Es una vida maravillosa. Ya sabes, puedes hoy tener un nuevo nacimiento y una nueva vida con Jesús. Chao chicos, nos vemos el próximo domingo. Bendiciones.